Bueno, buenos días. Yo creo que podemos iniciar el seminario. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Rico de Desarrollos TIC que nos va a presentar RP Global Gest. Ahora él nos contará mucho mejor cómo funciona el programa y demás. La verdad que es muy interesante esta jornada. Simplemente antes de iniciar, recordaros que esto se marca en el programa Acelera Pyme, el famoso Kit Digital, que Antonio es agente digitalizador y que podéis contar con él para poder utilizar vuestro bono de Kit Digital en estas soluciones, que la verdad, a efectos prácticos es muy útil para las empresas, como un sistema de gestión como es el RP. Os voy a poner el enlace porque tenemos, como sabéis, jornadas periódicas en este final de año. La verdad que tenemos un final de año apasionante porque vamos a contar hasta con 8 nuevas jornadas en lo que queda de año. La próxima que tenemos es sobre inteligencia artificial y herramientas que se pueden usar en el día a día de nuestras empresas. Y también tendremos una jornada en octubre junto con el Club de Marketing, el tema de desarrollo de marketing digital. Antonio, buenos días. Hola, muy buenos días, soy ¿Qué Luis. hay? ¿Qué tal? Muy Gracias por estar bien. con nosotros y Mm. recordaros a todos que tenéis habilitado tanto la opción del chat como la opción de preguntas y respuestas para poder introducir vuestras preguntas y que al finalizar la exposición de Antonio podéis tener o podemos dar paso para que incluso de viva voz podáis entrar a hacer las preguntas que creáis convenientes. De todas maneras, podéis ir planteando vuestras preguntas en eso, en el chat o en preguntas y respuestas. Y Antonio, pues vamos viendo según las preguntas que vayan Sí. surgiendo, las vamos introduciendo. Ujú. Y nada más, yo creo que está todo dicho. Agradecerte tu presencia de nuevo y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Bueno, pues nada, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Antonio Rico, soy el director de Desarrollo TIC, que es una empresa granadina que tiene ya 20 años, más de 20 años de experiencia en la digitalización de las empresas, en la implantación de sistemas de información. Sobre todo lo que vengo aquí es a intentar trasladaros la experiencia que yo tengo como doctor en informática, como profesional del mundo de la digitalización y sobre todo a haceros ver la importancia que tiene este proceso. Porque hace unos años, cuando nosotros empezábamos, el tema de la digitalización era como el futuro, ¿no? Es decir, oye, todas las empresas, a ver si esto parece que es el futuro. Ahora, pues está claro que la digitalización más que el futuro es una necesidad. El COVID vino, por supuesto, que es una de las peores noticias que han ocurrido en los últimos años, pero sí que aquí podemos aplicar el refrán de no hay mal que por bien no venga. Y es cierto, yo creo que estáis de acuerdo conmigo, que nos puso un poco las pilas en este aspecto, ¿no? Estando todos nosotros en nuestra casa, nos dimos cuenta que teníamos que realizar algún cambio, ¿no? Que aquellas empresas que no se digitalizaran se iban a quedar un poco en el camino y que la competitividad que tuviera nuestra empresa pasaba por ello. Entonces, el objetivo de este webinar es explicaros las ventajas que tiene el uso de sistemas de implantación ERP y este va a ser los contenidos. A ver, el objetivo fundamental de esta clase, de este webinar, es dar un caso práctico, ¿no? De cómo modelar los procesos de negocio, de cómo es un caso de uso real y haciendo uso de nuestro sistema, del sistema de información Global Gest ERP, que tenemos implantado en más de 400 empresas, de ver cómo se hace una venta y una compra. Pero siempre me vais a permitir que durante no más de 10 minutos, porque ya digo, quiero que sea un caso práctico, pues voy a introducir un poco para sentar las bases del entendimiento, porque todo el mundo escuchamos hablar de un ERP y no sabemos en muchas ocasiones lo que es o lo que significa, ¿no? Con lo cual los contenidos van a ser los siguientes que veis. En primer lugar vamos a explicar lo que es un ERP, luego pasaremos a explicar en qué consisten los procesos de negocio, que es la digitalización de los procesos de negocio. Introduciremos Global Test para decir que es un caso un ejemplo de un sistema comercial ERP y pasaremos al caso práctico para continuar y finalizar con una ronda de preguntas y de respuestas. Y nada más, pues vamos a comenzar y esperamos que os guste. ¿Qué es un ERP? Pues bueno,
siempre me gusta empezar con este personaje, que ya lo dijo Albert Einstein. No podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Es decir, nosotros no podemos, si nosotros consideramos que en nuestra empresa falta algo, que no tenemos suficiente competitividad, pues vamos a plantearnos en hacer cosas diferentes, ¿no? Si nosotros no podemos seguir utilizando los mismos procesos tradicionales que veníamos haciendo anteriormente y esperar que tengamos diferentes resultados, ¿no? Trasladado a estas acciones nuevas que nosotros podemos hacer en nuestra empresa, pues a esa digitalización se encuentran los sistemas ERP, ¿no? La pregunta del millón, ¿qué es un ERP? Es decir, estas tres letras que tienen siempre los sistemas de información, los informáticos, ERP, CRM, los oigo pero no sé lo que significan. Pues bueno, un ERP, si atendemos a sus siglas, significa, procede del inglés Enterprise Resource Plan, y en su traducción literal son sistemas de planificación de recursos empresariales. Pero bien, pero ¿qué es un ERP? Básicamente un ERP, para que vosotros entendáis, lo que hacen es digitalizar los procesos de negocio. Es decir, los procesos de negocio que nosotros hacemos, nuestro día a día que hacemos en la empresa, lo digitalizan. Vamos a decir que lo trasladan al mundo digital dentro de un ordenador. De esa forma, consolidamos en un único programa, es decir, tenemos un único programa donde controlamos y gestionamos la empresa. Ya no tenemos diferentes Excel, diferentes anotaciones, diferentes carpetas, todo lo tenemos en un único programa. ¿Para qué sirve un ERP? Como he dicho anteriormente, pues para la gestión y el control de procesos, es decir, gestionamos y controlamos nuestra empresa. Estos procesos te marcan un flujo, con lo cual, aparte de esa automatización, pues viene una optimización en esos procesos, optimizamos nuestra forma de trabajar, y un aspecto muy importante es la centralización de la información. Ahora lo veremos, y es un caso concreto de Global Gest ERP, que es un sistema cloud donde toda la información está centralizada, está situada en la nube. Todos compartimos la misma información. Información que es íntegra, es común para todos y que no tenemos cada uno nuestros clientes, no tenemos cada uno nuestros presupuestos, nuestros leads. Todos accedemos a la misma base de información centralizada, que es la misma, con lo cual todos vamos contra la misma información y nunca existen incongruencias. Y luego, por supuesto, otro de los aspectos fundamentales que tienen los ERPs es que no solamente nos permiten gestionar y controlar los procesos de ventas y de compras, sino que nos permiten analizar esa información. Es decir, dónde gano dinero, dónde pierdo dinero, cuáles son mis mejores productos, cuáles son mis mejores clientes, en qué provincia gano más dinero, qué tipo de proyectos son los que me permiten tener un mayor margen. En definitiva, toda esa información es analizada gracias a la inteligencia de negocio. Y esto que he dicho aquí, pues lo podemos ver simplificado en este diagrama. Sí. Básicamente, un ERP lo que hace es gestionar nuestras compras y las ventas y las relaciona con nuestra unidad de trabajo fundamental. Si nuestra unidad de trabajo fundamental, y ahora lo veremos, pues puede ser que nosotros trabajemos con proyectos, o puede ser que porque tengamos una empresa que su naturaleza implica la creación de proyectos, o que trabajemos con pedidos. Tenemos, por ejemplo, una empresa, un retailer de ventas de determinados productos. Entonces, las ventas y las compras las relacionan con esos proyectos o pedidos, e incluso también lo veremos con la estructura de nuestra empresa, que es un tipo de gasto que hay. Es decir, existen gastos en la empresa que no podemos imputarlo a proyectos o pedidos, como pueden ser la oficina central, etcétera, etcétera. Pues todo ello nos permite analizarlo gracias a la inteligencia de negocio. Vale, hemos hablado que los ERP lo que hacen es la gestión y el control de procesos. Vale, y ahora, ¿cuáles son los procesos de negocio? Si nosotros tenemos que reducir, que simplificar la actividad que tenemos en nuestra empresa, ¿qué es lo que básicamente hacen las empresas? Pues supongo que todos estaréis de acuerdo conmigo que por un lado las empresas venden y por otro lado las empresas compran. Pues ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos un proceso de ventas y tenemos un proceso de compras. Vamos a ver cómo digitalizar, es decir, cómo automatizan el flujo del proceso de ventas y el flujo del proceso de compras estos programas. Vale, aquí me voy a detener un poquito para explicar. Tenemos un proceso de ventas y tenemos un proceso de compras.
No quiere decir que todas las empresas tengan el mismo proceso de ventas y el mismo proceso de compra. Dependiendo de la naturaleza de la empresa, puede que estos procesos varíen ligeramente. Por ejemplo, tenemos un proceso de ventas de una empresa de pedidos. Se me viene, por ejemplo, a la cabeza una empresa que todo el mundo puede conocer, que ese es el caso de Amazon. Ahora quiero que nosotros nos pongamos, imaginaros que tenemos una empresa de venta de material a través de Internet. ¿Cuál sería el flujo, los diferentes subprocesos a través de los cuales pasa una venta nuestra? Bueno, supongo que tenemos claro que nosotros en primer lugar lo que necesitamos son clientes, ¿no? Eso es refutable, ¿no? Nosotros para realizar una venta necesitamos clientes. A partir de ahí un cliente necesita un presupuesto. En el caso, por ejemplo, de Amazon, una empresa de venta a través de Internet, los presupuestos no existen, pero sí que podemos alinear esta entidad, como por ejemplo con el carrito de la compra, cuando al final todos llegamos al carrito de la compra, repasamos los diferentes artículos que tenemos, cantidades, precios, el precio total. Es decir, nosotros lo que está claro es que tenemos claro cuál va a ser nuestra venta. A partir de ahí de los presupuestos generamos un pedido, ¿no? El siguiente paso es nosotros aceptamos ese presupuesto y se genera un pedido. Y aquí tenemos que ya la empresa empieza a trabajar, nos genera nuestro pedido y nos va enviando material. Esos envíos de material que normalmente, en la mayoría de los casos, en muchos casos suele ser un envío por pedido, pero también lo habéis visto en muchas ocasiones, realizamos un pedido y nos realizan 2 envíos. Cada vez que nosotros recogemos un paquete de una compra que hayamos realizado, nos damos cuenta que dentro de ese paquete, dentro de esa compra, tenemos un albarán. Con lo cual, los sistemas de información tras un pedido permiten generar uno o varios albaranes. Ya repito, normalmente la relación que suele haber de pedido a albarán, en muchas ocasiones, y dependiendo de nuevo de la naturaleza que tenga nuestra empresa, suele ser de 1 a 1. De acuerdo, nosotros hemos realizado el pedido, ese pedido se ha traducido en uno o varios envíos que quedan digitalizados en nuestra empresa con un albarán y posteriormente al albarán, ¿qué es lo que tenemos que enviarle al cliente? Una factura. De nuevo, la relación de facturas con albaranes, lo normal es que por un albarán tenga una factura, pero puede darse el caso que una factura pueda contener varios albaranes. Y a partir de ahí, lo mejor dentro del proceso de ventas, cuando tenemos una factura, tenemos el cobro. Pues yo creo que aquí os ha quedado claro cómo tenemos un proceso de ventas para una empresa que trabaja con pedidos, para una empresa que vende material, una distribuidora a través de Internet, como queramos. La siguiente diapositiva, pues vamos a ver un proceso de ventas de empresas con proyectos. Una empresa como la mía. Nosotros, que somos una empresa de digitalización, que comercializa consultoría de digitalización, implantación de sistemas de información, desarrollo de software, nosotros no trabajamos con pedidos, nosotros lo que tenemos son proyectos. Vamos a poner el lápiz para que pueda marcaros. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto, aquí, después de los clientes, por supuesto, tenemos un presupuesto. Aquí en este tipo de empresas el proceso de generación de presupuesto suele ser más iterativo, ¿no? Ojalá el primer presupuesto que nosotros preparemos dé lugar a un proyecto, pero lo normal es que tengamos un proceso de negociación con el presupuesto, que lo veremos representado dentro del caso práctico, donde el cliente pues, solicita un descuento, nos indica que le aumentemos el número de cantidad de una determinada partida, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, hablando de procesos, después de un presupuesto que, repito, en este caso suele ser más iterativo, la aceptación del mismo lo que implica es, en vez de la generación de un pedido, como era este el caso, aquí la generación, la aprobación de un presupuesto lo que implica es la creación de un proyecto. Puede darse el caso que sea un presupuesto de un proyecto existente, con lo cual la aceptación del presupuesto que está asociado a un proyecto que ya teníamos en nuestra empresa no implica la creación de un proyecto, sino que esa aceptación lo que va a hacer es aumentar el contrato del proyecto. Es decir, un proyecto tiene un conjunto de trabajos, de servicios que nosotros tenemos que realizar. Ese conjunto de servicios y trabajos que tenemos que realizar se vería aumentado con la lista de servicios y de acciones que teníamos dentro del presupuesto, es decir, que se incorporan al proyecto. A partir de aquí,
Pues, como vemos, hemos eliminado el pedido y hemos eliminado los albaranes, pero coincidiríamos en el caso de la factura, que en este caso facturaríamos contra un proyecto y a partir de ahí sigue el proceso exactamente igual que el caso anterior. De una factura podemos insertar uno o varios cobros y finalmente pues cerraríamos el proceso pudiendo volver a un nuevo proceso de venta con ese cliente o con otro nuevo. Y ya por finalizar, para que veáis de forma genérica un poco los tres procesos de venta, tipos de procesos de venta que podemos tener y que además va a ser el caso de uso que nosotros vamos a tener, procesos de venta con certificación. Las certificaciones es muy similar, con certificaciones es muy similar al caso anterior, la única diferencia que es que entre el proyecto y la factura situamos una entidad intermedia que es la certificación. ¿Cuándo se da en qué tipo de empresas se da el caso de que se necesite una certificación? Pues en empresas constructoras, en empresas instaladoras, empresas que tienen proyectos de gran envergadura y que normalmente para poder facturar necesitas demostrarle al cliente que has tenido avances en ese proyecto. Una certificación no es más que una entidad intermedia que se genera a través de un proyecto, y lo veremos en el caso de uso, que lo que hace es decir, oye, de este proyecto, por poneros un ejemplo, un proyecto de una constructora, un ejemplo que no tiene mucho sentido, ¿no? Que tiene que realizar una vivienda de 5 pisos, pues he completado hasta el tercero. Certifica que se ha completado hasta el tercero, el cliente por su parte recibe la certificación y la aprueba, y es contra esa certificación contra la que se realiza la factura. Es decir, que aquí lo único que hemos hecho con respecto al caso anterior es que entre el proyecto y la factura hemos situado una nueva entidad que es certificación. Pero lo importante y lo que quiero que quede claro es que los sistemas de información deben de ser capaces, los ERP, de poder modelar ese flujo de ventas particular que tengamos en nuestra empresa, dependiendo de la naturaleza del sector, de la industria, y de digitalizar los diferentes procesos. Que necesitamos certificaciones, lo incorporamos. Que no necesitamos, lo quitamos. Que trabajamos con pedidos, nos iríamos al ejemplo del caso anterior. ¿De acuerdo? Pues este sería la introducción del proceso de ventas y recordar este proceso que será el que nosotros modelemos en el caso de uso. Y ya finalmente en el proceso de compras, del mismo modo que nosotros hemos visto que podemos tener diferentes tipos de procesos de ventas, aunque realmente comparten mucha información, podemos tener diferentes procesos de compra. Vamos a analizar un proceso de compras que trabaja con Albarán, ¿vale? Ahora quiero que nosotros nos pongamos desde el punto de vista de una empresa compradora. Nosotros en nuestra empresa tenemos que comprar. Tenemos una necesidad de una compra, por ejemplo, de un material. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, solicitamos un presupuesto. Si llamamos al proveedor y solicitamos ese presupuesto. A partir de aquí, el proveedor nos envía el presupuesto. Es decir, nosotros ya conocemos el precio de ese material que, por ejemplo, nosotros vamos a comprar. El siguiente paso, nosotros damos el ok. Oye, te voy a comprar ese material. Le emitimos al proveedor una orden de compra que él, dándole la vuelta desde el punto de vista de un proceso de venta suyo, lo que haría sería generar un pedido. Es decir, nosotros realmente las órdenes de compra en muchas ocasiones también se les llama orden de pedido, ¿no? Le realizo yo un pedido a ese proveedor. Ese proveedor, ¿qué es lo que hace? Nos envía el material a nuestra empresa o a la dirección que nosotros queramos, y ese material, esa entrega, ¿cómo debemos reflejarla dentro del sistema? Como un albarán. Y aquí fijaros que he puesto imputación referente a la imputación de coste, ¿vale? No me voy a entretener mucho, pero sí que merece la pena destacar que sepáis que analíticamente nosotros como consultores de proceso consideramos que el coste, es decir, el gasto de la empresa, debemos dárnoslo en el momento del albarán. Me explico. Cuando alguien me entrega el material, si yo realizo un pedido, zapatos, y me llegan los zapatos, es en ese momento cuando me debo considerar el gasto analíticamente. La factura me llegará tarde, me llegará mal, o no me llegará, al final me termina llegando. Pero yo tengo ya el material en mi oficina, y ese material ya me va a suponer un gasto, y es en ese momento en el cual nosotros debemos imputar. ¿De acuerdo?
A partir de ahí, de ese albarán o varios albaranes, nos enviarán las facturas del proveedor y finalmente, desgraciadamente, nosotros tenemos que proceder al pago. Y ya por último, vamos a ver el proceso de compras en el que vosotros podéis decir, oye, yo no soy una empresa que trabaje con albaranes, ¿no? Nosotros mismos no somos una empresa que trabajemos con albaranes, con lo cual puede darse el caso de un proceso de compras donde no exista el albarán. Pues el proceso de compras de un albaranes, la única diferencia con respecto al anterior, que eliminamos, como veis aquí, el albarán, y tenemos la factura del proveedor, que es donde se realiza la imputación. En definitiva, y de nuevo vuelvo a incidir, aquí lo importante es que sepamos que los sistemas de información, los ERP, deben de ser capaces de digitalizar nuestro flujo de compras y nuestro flujo de ventas, que suele haber entidades genéricas como proveedores, facturas, etcétera, etcétera, pero que otras entidades que puede que nosotros no las implementemos y esos programas deben de ser capaces de parametrizarse y de configurarse para que respondan a nuestro flujo. Y nada más. A partir de aquí está la parte que yo quería mostraros. A continuación vamos a ver un ejemplo, un caso real de forma rápida. Vamos a ver un caso real de un proceso de venta y de un proceso de compra utilizando GlobalGest, que es nuestro software ERP que aparte, como he dicho, una de las diferencias que tiene y aspectos muy valorados es que implementa inteligencia de negocio que nos va a permitir analizar esa información. GlobalGest y muchos ERP, las características que deben de tener, que es una solución única, es decir, todo lo tenemos en un único programa. Por supuesto, el multiusuario, no todo el mundo puede hacer lo mismo dentro del sistema, cada usuario lleva aparejado un conjunto de privilegios, muy importante, y en la actualidad el paradigma suele ser que ya todos los software son software en la nube, podemos acceder a ellos desde cualquier parte del mundo, 360 a cualquier día y a cualquier hora, 365 y 24, y sí muy importante y destacable que implemente inteligencia de negocio y aparte permite integraciones e interoperar con otros programas. Y nada más, vamos a comenzar ya con el caso práctico. Como digo, vamos a implementar en este caso un proceso de venta de una empresa que tenga certificaciones por variarla, por escoger uno de los 3 modelos que nosotros teníamos, y en el proceso de compra vamos a implementar un proceso de compra con albaranado. Y por supuesto, cualquier pregunta, duda que tengáis, o bien me las ponéis sobre la marcha o directamente al final de la presentación, pues dejaremos una ronda de preguntas y de respuestas. Exactamente, Vamos. Antonio. Gracias por recordarlo. Muy bien. Antonio, una cuestión. Sí, Al final, GlobalGest también emite informes de inteligencia, ¿no? Que no sí, solamente el sí, proceso de... exactamente. En la actualidad, los tipos de programas suelen ser, y de hecho lo podéis ver en las categorías del kit digital, un programa está en la gestión de procesos y otro programa está en la inteligencia de negocio. Este programa integra las dos posibilidades, es decir, no solamente podemos, por ejemplo, emitir facturación y controlar nuestros proyectos, sino también analizar mediante tablas de hechos, dimensiones, inteligencia de negocio, toda esa información, ventas, compras, clientes, provincias. Luego lo veremos de una forma rápida, un par de informes de inteligencia de negocio y las capacidades que tiene. Muy bien, gracias. Nada, pues vamos a comenzar con GlobalGest. Aquí, como veis, tengo una implantación demo de GlobalGest, pues, y está preparada por lo que he dicho. Es decir, suponemos que se trata, en este caso, la empresa que hemos seleccionado, porque tenemos muchas, dentro de nuestro catálogo tenemos muchas empresas constructoras. En este caso hemos seleccionado un ejemplo tipo de una empresa que es instaladora de placas fotovoltaicas, ¿no? Que está muy de moda la instalación de placas fotovoltaicas. Y tenemos cada usuario accede con un nombre de usuario y contraseña, y como he dicho anteriormente, aparejado ese nombre de usuario y contraseña, tenemos un conjunto de privilegios. Obviamente yo me voy a conectar como usuario administrador porque no tiene sentido, ¿no? Que le pongamos puertas al campo. Pero que sí que sepáis que si vosotros, por ejemplo, queréis crear un usuario que solamente pueda meter facturas de proveedor, por poneros un ejemplo,
el sistema te lo va a permitir, ¿no? Y nada, bueno, lo primero que nos encontramos, vamos a introducir un poco la interfaz, es el dashboard, el panel de control. El objetivo de un panel de control, o por lo menos es lo que pretende Global Health en su caso, es dar una fotografía del estado de salud de nuestra empresa, ¿no? Sin nada más conectarnos, nosotros debemos de ser capaces de ver cómo se encuentra la empresa. Y además, recuerdo, como tenemos una base de datos centralizada y toda la información es la misma, si tenemos a alguien en Córdoba alimentando el sistema de información, en tiempo real me va a aparecer ahí, ¿no? No tenemos que esperar a que se actualicen las bases de datos. Aquí trabajamos todos con la misma base de datos y tenemos información íntegra y en tiempo real. Como por ejemplo tenemos aquí los KPI, que es otro de las tres letras de informática, ¿no? Que son indicadores de rendimiento, ¿no? Básicamente te están diciendo con una cifra, te das tú a la idea de cómo va la empresa. Entonces, en este caso, bueno, esta empresa demo va estupendamente, ¿no? Está comparando dentro de este indicador de comparativo de ventas con respecto al año pasado, pues nos está diciendo que hemos subido un 92%. Aquí clientes con compra, pues nos está diciendo que hemos bajado un 12%. Tenemos 7 clientes con compra con respecto al año anterior que teníamos 8. En definitiva, tenemos un conjunto de indicadores, podemos ver muchos más, que incluso existen clientes que nos solicitan que programemos indicadores específicos que no estaban, pues nada, se programan y mientras esa información se pueda obtener de la base de datos, nosotros lo podemos programar. Unido, dentro de seguir la tónica de mostrar en una fotografía el estado de nuestra empresa, pues tenemos aquí el beneficio, ¿no? El beneficio analítico. No me voy a meter mucho en el tema analítico, pero que sepáis que los sistemas de información separan la analítica del financiero, es decir, el beneficio analítico extrae los datos, las ventas, para que hagáis una idea de la producción, en el caso de un proyecto, del nivel de ejecución que nosotros llevamos y las compras de los albaranes, ¿no? Entonces, lo que te permite es, eso se asemeja más a la realidad. Luego, por supuesto, aquí vemos que también controla la facturación. No quiere decir que no vaya a controlar las dos cosas, pero sí que se le da más importancia en el tema de control a la analítica. Importante, como he dicho anteriormente, aquí como veis tenemos una tabla donde me está comparando las ventas con las compras. El hecho de implementar inteligencia de negocio y de ver que, por ejemplo, aquí tenemos 25.000 euros en compras, no solamente puedo ver el dato, sino profundizar en él. Yo puedo clicar en ese dato y saber que esos 25.000 euros de gastos proceden de este conjunto de albaranes que nosotros hemos metido dentro del sistema. Yo puedo ordenarlos y decir, oye, ¿este gasto de dónde viene? Y clicar y directamente el sistema me va a acceder al albarán que ha ocasionado que la inteligencia de negocio escriba esos 18.000 euros de gasto, por poneros un ejemplo. En definitiva, que no solamente puedes ver la información, sino que puedes profundizar en averiguar de dónde sale. Nada, aquí tenemos una tabla inicial de beneficio, luego por supuesto veremos al final de la demostración cómo podemos profundizar en muchas más gráficas e informes dentro del apartado de inteligencia de negocio. Como he dicho, no solamente debemos controlar el beneficio analítico, sino también la facturación. Aquí en este caso ya aparecen términos más financieros, estos datos los sacamos del soportado y el devengado y al clicar lo que accederemos será al listado del conjunto de facturas. Podemos ver también cuáles son nuestros 5 mejores proyectos, nuestros 5 mejores clientes, 5 mejores familias de productos. En definitiva, una cantidad de información que nos va a permitir saber, bote pronto, de una forma rápida, cómo vamos en nuestra empresa. Junto con estas gráficas tenemos un conjunto de notificaciones que dependen de la información que en ese mismo momento tengamos en el sistema. Pues notificaciones típicas, el pendiente de pago que nosotros tenemos, facturas de proveedor que están aprobadas y que tenemos pendientes todavía de pago, fechas a su vencimiento. En definitiva, no me voy a entretener mucho más, pero que lo que te hace es analizar en tiempo real el conjunto de módulos y datos dentro de esos módulos para alertarte de los aspectos que sean importantes. De nuevo, también puede ser necesario programar una notificación nueva. Se programa. Tenemos un pequeño widget de IVA y retenciones y luego un calendario compartido, donde, por ejemplo, tenemos un conjunto de citas relacionadas con el control de trabajadores, ¿no? Aquí, este apartado no me voy a meter a exponerlo, pero los sistemas de información, los ERP, también uno de los aspectos que pueden controlar son nuestra plantilla. Que cuando tenemos una empresa
mediana a grande, donde necesitamos controlar los recursos humanos, los trabajadores, el registro de la jornada laboral, las nóminas, etcétera, etcétera, también lo podemos controlar, ¿no? Entonces, aparejado a esos trabajadores, podemos tener una serie de eventos y meterse dentro del calendario. Y del mismo modo, pues también meterse eventos de tipo citas con los clientes, vencimientos, etcétera, etcétera, que se van a incluir dentro del calendario. Y nada más. Como introducción del sistema, yo creo que es suficiente. Y vamos a ver un poco, como he dicho, un caso práctico de un proceso de ventas donde vamos a realizar este proceso de ventas de una empresa que tenga integrado su proceso de certificación, es decir, vamos a meter un cliente, su presupuesto, generaremos un proyecto, certificamos, facturamos y cobramos, y posteriormente, para completar el proceso de compras, pues realizaremos una compra imputada a ese proyecto para ver cómo va de beneficio el mismo. Pues bueno, si os dais cuenta, quiero que os fijéis en este proceso: clientes, presupuesto, proyecto, certificación, factura y cobro. Si ahora nos vamos al Global Gest, vemos cómo tenemos dentro del grupo funcional de ventas, pues unos módulos análogos: clientes, presupuestos. En este caso, los proyectos pertenecen al grupo funcional, un grupo funcional nuevo por la envergadura que tienen, certificaciones, facturas de certificación y cobros. Como veis, digamos, está alineado el conjunto de módulos que tiene el sistema con el proceso que nosotros queremos modelar. Pues nada, sin más dilación, vamos a meter un cliente, le daríamos al módulo clientes, insertaríamos uno nuevo, vamos a poner cliente webinar, Granada, SL, la marca comercial, pues bueno, vamos a dejar la misma sin SL. Sector, aquí me detengo no porque sea un aspecto importante, un campo importante dentro de los clientes, sino porque está relacionado con inteligencia de negocio. Si nosotros, por ejemplo, decimos que es un sector público perteneciente a la administración, este cliente de webinar, lo que estamos realmente es también seleccionando una dimensión dentro de inteligencia de negocio. Me explico qué dimensión. El sector es uno de los aspectos por los cuales vamos a poder controlar los rendimientos de nuestra empresa. El hecho de yo seleccionar este cliente que pertenece a la administración pública va a hacer que cada venta que yo haga a un proyecto de ese cliente y cada compra que yo impute a un proyecto de ese cliente se lo va a imputar no solamente a ese cliente, sino también a ese sector. Con lo cual, yo a final de año o cuando en el momento que yo quiera, podré saber las ventas y el rendimiento que he tenido por sector. Podré saber lo que le he vendido a la administración, a los eléctricos, a los epicistas, a fábricas, etcétera, etcétera. Por supuesto, los valores dentro de esta dimensión las controlamos nosotros. Vale, hemos metido ya al cliente. Los clientes son empresas y dentro de las empresas trabajan personas. Vamos a poner gerente de cliente webinar. Aquí tenemos gerencia @clientepruebas.com. Y de momento, pues bueno, el dato de facturación vamos a poner Granada. Granada, para que aparezcan datos, calle de Granada, 18.001, y vamos a copiar la dirección comercial y le damos a guardar. Ya tenemos el cliente dentro de nuestro sistema. Ese cliente hemos puesto un contacto asociado. A través del módulo contactos podemos crear una libreta de direcciones asociada a la misma. Si nos vamos al proceso de ventas, esta fase de cliente ya la tendríamos completa. Lo siguiente que vamos a hacer, le vamos a preparar un presupuesto. Como he dicho, esta empresa se trata de una empresa de instalación de módulos fotovoltaicos. Vamos a crear un presupuesto muy sencillo, con cifras muy redondas, simplemente para que nosotros entendamos el procedimiento, ¿no? Pues vamos a presupuestos. Ya tenemos el cliente, nos iríamos al módulo presupuestos, vamos a aumentar un poco el tamaño, presupuestos, le damos a insertar un nuevo registro, cliente. No, era webinar. Cliente webinar Granada. Fijaros que automáticamente me ha rellenado el campo la atención de con el conjunto de contactos que tuviéramos en la libreta de direcciones. En este caso solamente teníamos uno. El proyecto es un desplegable que está vacío. Obviamente no tenemos ningún proyecto para ese cliente nuevo. En el momento que tuviéramos algún proyecto para ese cliente,
podríamos seleccionarlo el proyecto y, como he dicho al principio de mi presentación, la aceptación del presupuesto, lo que implicaría no la creación de un proyecto, sino el aumento del contrato del proyecto con los capítulos y las partidas que yo le insertara. El tipo de proyecto, de nuevo, esto es una dimensión dentro de inteligencia de negocio. Vamos a poner instalación de módulos y vamos a poner instalación, ayuntamiento, nada, pues poner ahí, ¿vale? Instalación ayuntamiento de Granada. Vamos a poner los productos, a partir de aquí vamos a seleccionar los productos, como familia escogemos instalaciones y yo como producto vamos a poner, creo que hay creado un producto que es el módulo CM, instalación y configuración, vamos a poner que son, ¿qué os digo yo? Vamos a poner que son 1000 módulos, por poner cifras de tipo, ¿no? Vamos a instalar 1000 módulos a este cliente. No vamos a complicar mucho el presupuesto. Por supuesto, aquí podemos poner presupuestos como deben de ser en este tipo de clientes, sobre todo con todos los capítulos y las partidas necesarias. No existiría también otra posibilidad de calcular el precio de venta a partir de los costes nuestros, tampoco me voy a meter. Nosotros tenemos un precio fijo para esa instalación de módulos y entonces ya nos encontraríamos dentro de esta fase de presupuesto en el proceso de ventas. Este presupuesto tiene una exportación PDF, vamos a ver cómo quedaría. Como veis, otro de los aspectos que deben de hacer las implantadoras de sistemas de información es adaptar los descargables a tu imagen corporativa. En este caso, nosotros lo hemos adaptado a la imagen de la Cámara de Granada. Como veis, es un presupuesto que está muy bien formado. Podemos incluso, el sistema te da la opción de modificar ese presupuesto. Una de las opciones que a mí me gusta mucho es incluir los campos de firma. Vamos a ver cómo quedaría ese presupuesto incluyendo los campos de firma, que básicamente lo que te ha hecho es incluir al final del presupuesto una casilla para que el cliente, en el caso de aceptarlo, pueda firmarlo y te lo envía a ti de vuelta y ya lo tengas como un documento demostrativo de la aceptación del presupuesto. ¿Vale? El presupuesto se lo enviaríamos al cliente. Como veis, uno de los objetivos que tienen los sistemas de información, Global Gest, es aprovechar al máximo el trabajo realizado. Los datos se meten una vez. ¿Qué quiero decir con esto? Como yo he puesto que el presupuesto iba a la atención del gerente y resulta que el gerente ya tenía su mail metido dentro del sistema, automáticamente me lo ha añadido dentro del campo para. Esto no quiere decir que yo no lo pueda modificar, yo lo puedo modificar. Podría eliminar y añadirle otra dirección. ¿De acuerdo? Este presupuesto no lo voy a enviar porque no va a funcionar, aparte de porque los datos son falsos, está en una implantación local. Pero el cliente, imaginaros que el cliente recibe el presupuesto y lo que he dicho al principio, lo normal es que esto sea un proceso iterativo. Ojalá el primer presupuesto que yo envíe sea aprobado, pero lo normal es que el cliente lo revise, que me pida modificaciones, que me pida un apriétate típico, ¿no? Oye, ajustate, ponme este precio. Vamos a suponer que es el caso, ¿no? Vamos a suponer que el cliente me dice, oye, hazme una gracia dentro de la instalación de módulos, aunque sea un 10% de descuento. Pues nada, en ese caso nos iríamos a los presupuestos. Este presupuesto está el primero, como veis está en borrador, aparecería marcado como enviado. Y lo que he dicho al principio, tendemos a decir, vale, pues yo lo sustituyo y le pongo aquí el 10% de descuento. Eso es un error. Los presupuestos no se editan, no se modifican, se revisan. ¿Por qué? Porque si yo cojo y modifico ese presupuesto, perdería el hilo comercial que he tenido con el cliente. Yo tengo que reflejar que el cliente me ha pedido una revisión. ¿Y cómo lo hago? Pues tenemos aquí un botón que es revisar. Le damos a revisar y el cliente te está diciendo, oye, ¿el anterior presupuesto lo marcas como rechazado? Le voy a decir que sí, voy a explicar por qué. ¿Cuándo puede darse el caso de que no se rechace el presupuesto? Cuando no sea una revisión, sino que me digan, oye, presupuéstame en vez de 1000, 1500, ¿no? Para ver un poco que yo vea la comparativa. En ese caso, estarían los dos presupuestos en el candelero. En este caso vamos a hacer el ejemplo típico que nos piden un 10% de descuento. Uno de los aspectos que se me ha olvidado es que el sistema te permite tener una vista ampliada del presupuesto, por si quieres una descripción más avanzada, descripción avanzada del servicio. Se podría poner incluso con HTML, para meterle negritas, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, aquí lo que tenemos ya es una versión
revisada del presupuesto. En este caso, la exportación PDF obviamente incluiría ya el descuento, como veis, ya tenemos el descuento reflejado dentro del sistema y estamos en esta situación, pero ya en este caso el cliente nos va a decir, ok, aceptamos el presupuesto. Con lo cual, siguiendo el flujo que estáis viendo, ¿qué es lo que va a hacer el ERP? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema? Simular la vida real. Simular la vida real es que cuando a mí me aceptan un presupuesto, tengo que comenzar un proyecto. ¿Qué es lo que me va a hacer el sistema? Crearme un proyecto. Vamos a ver si es verdad. Vamos a cerrar aquí. Le daríamos a aceptar. Le damos a aceptar y fijaros lo que dice. El presupuesto será aceptado y pasará al proceso de creación de proyectos. ¿Estás seguro? Le damos OK y de nuevo, en la línea de aprovechar al máximo la información, el trabajo realizado, el sistema me va a llevar al módulo de inserción de proyectos aprovechando todo lo trabajado. Es decir, como nombre te va a poner el concepto del presupuesto, que es lo normal. Le podemos añadir un alias si queremos una nomenclatura diferente. Tipo instalación de módulos, lo mismo que el presupuesto. Estado, pues el estado inicial que nosotros tengamos definido dentro de los módulos, del módulo de estados de proyecto, que no me he entretenido en decirlo, pero también es lógico pensar que los sistemas de información deben de ser autoconfigurables por parte del cliente, ¿no? Es decir, que si nosotros los proyectos tienen un estado, nosotros podamos definir el diferente embudo por el que pasan los proyectos. La razón social, la sede, el responsable de cliente. En este caso, a diferencia del presupuesto, podríamos establecer una dirección del proyecto. Y como vemos, aquí el contrato inicial que tiene el proyecto coincide con los capítulos y partidas que nosotros habíamos presupuestado antes. Aquí en este caso nos deja meter incluso un código por si queremos codificar las diferentes partidas, que lo vamos a hacer. Podemos establecer una serie de valores, retenciones por garantía, la forma de pago que queremos en ese proyecto concreto, los presupuestos relacionados que tiene ese proyecto, que ahora mismo, lógicamente, aparece solo uno, incluso la plantilla y personal que queremos nosotros que trabaje en ese proyecto, que también es otro de los aspectos, como he dicho antes, relacionados con recursos humanos que en este webinar no nos va a dar tiempo a ver. Nada, pues vamos a guardar. Guardamos el proyecto. Mientras se guarda, pues veáis que estamos en esta situación. Ahora mismo, después del presupuesto que nos ha aceptado el cliente, tenemos un proyecto que tenemos que trabajar. Y ahora una vez que hemos trabajado, imaginaros que nosotros hemos trabajado en esa instalación de módulos, que quiero recordar que eran 1000 módulos, y vamos a decirle al cliente, oye, a final de mes hemos realizado 500 módulos, te los voy a certificar. Esa certificación, repito, para los que no estéis familiarizados con el concepto de certificación, es como una demostración al cliente de tu avance de ejecución del proyecto. Ese cliente debe coger la certificación, mandar a alguien de parte del cliente a que compruebe in situ en el proyecto que esa certificación es correcta. Vaya allí y diga, oye, vaya al ayuntamiento y diga, oye, pues sí, hay 500 módulos instalados. Aprobamos la certificación y puedes facturar. Pues bueno, vamos a ver cómo es el procedimiento de certificación. Tan sencillo como esto. Nosotros tenemos aquí la posibilidad de generar una certificación. Fijaros que ya ha llegado a un punto, después de meter el presupuesto, que yo me estoy dedicando básicamente a clicar. Vamos a darle a guardar y ya el sistema te está diciendo, vale, dentro de este producto que tenemos de esta partida, de este servicio, vamos a aumentar el tamaño, que tenemos en 1000, ¿cuánto has producido? Has producido 500 y también vamos a mandar a facturar 500. El sistema, lo bueno que tiene, otro de los aspectos que esto no lo presentan todos los ERP, es que te permite controlar, por un lado, el avance en ejecución y por otro lado, el avance en facturación. Es decir, aunque yo he hecho 600, pero yo por contrato nada más que puedo facturar la mitad. Bueno, pues analíticamente te lleva 600 y a factura solamente te va a llevar 500. Pero bueno, para no liar, aquí en este caso vamos a hacer lo mismo. Nosotros tenemos aquí una certificación que de nuevo la certificación te genera un descargable, como he dicho antes, que debemos de enviar al cliente. Es decir, este es un documento que debemos enviar al cliente. Podríamos conectar con el módulo de mail. El cliente aceptaría que nosotros hemos realizado los 500 módulos y nos permite facturarlo. Es decir, estaríamos aquí en certificación y nos permite facturarlo. Pues nada, ¿cómo facturamos? De nuevo, un clic.
nos vamos a certificación y le daríamos a generar factura. Fijaros cómo el sistema automáticamente me ha cogido toda la información. Nos ha generado incluso la tabla de productos y de servicios con los totales y luego ya le metemos con los campos típicos financieros. Pero ahora mismo yo, aunque podría modificarlo, no lo voy a modificar porque me parece que la factura está bien formada, la podemos repasar la versión PDF y vemos cómo la factura contiene su IVA, corresponde con la certificación, 5.787. Todos estos aspectos, por supuesto, son modificables, los textos laterales, el texto de fondo. Observamos que las facturas están pro forma. ¿Qué? Porque, como todos sabéis, las facturas se tienen que emitir. El proceso de emisión, aparte de fiscalizar la factura, que eso no lo he comentado también, lo digo, el sistema también, aparte, podría llevar integrado contabilidad financiera, que no lo he hecho. Contabilidad financiera quiere decir que se generarían los asientos contables, en este caso no la lleva integrada. Y lo que decía, aquí tenemos el proceso de emisión de factura, que lo tendríamos aquí, que daría pie a ser una factura pendiente del cobro. Pues nada, para emitirlo, tan sencillo como darle a emisión, emitiríamos la factura y ya la factura tiene la numeración 23029. Si exportamos de nuevo el PDF, podemos verla cómo está la factura, se la enviaríamos al cliente y el cliente nos la tiene que pagar, con lo cual nosotros insertaríamos el cobro. Si ahora nos volvemos al inicio de la página, veremos cómo dentro de ese conjunto de notificaciones que teníamos, tenemos en el pendiente de cobro dos facturas de certificación, una de las cuales es la que nosotros acabamos de insertar, que es esta de aquí. ¿Cómo nosotros insertamos un cobro? Pues tan fácil como darle al dinerito. Le daremos aquí, insertaremos el cobro nuevo, el sistema permite establecer cobros parciales, en este caso vamos a meter un cobro total, podríamos subir incluso el documento de cobro físico, en el caso que fuera, por ejemplo, un pagaré, le damos a guardar y automáticamente el sistema me ha colocado la factura como pagada. Y hasta aquí, como veis, sería el proceso de ventas con certificaciones. El siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a implementar, a poner un caso de uso de una compra contra un producto, contra un servicio dentro de ese proyecto para que veamos luego cómo queda el proyecto en términos de rendimiento. Bueno, pues vamos a continuar. Para la compra, lo primero que vamos a hacer, vamos a meter dos proveedores a los cuales nosotros les vamos a realizar un presupuesto. No nos vamos a entretener mucho, vamos a meter el proveedor 1 y el proveedor 2, le vamos a llamar así, y le vamos a solicitar un presupuesto para la instalación de esos módulos. Imaginemos que nosotros no tenemos personal propio y lo que queremos es que nos lo instalen, vamos a subcontratarlo, ¿no? Pues vamos a meter esos dos proveedores y posteriormente le efectuaremos una solicitud de presupuesto. De acuerdo, pues nos vamos a ir para los proveedores. Como veis, de nuevo, del mismo modo que veíamos en las ventas, tenemos en las compras como estos módulos se corresponden con el proceso que nosotros hemos visto. Solicitudes de presupuesto, presupuestos de proveedor, órdenes de compra, albaranes del proveedor, facturas de proveedor y pagos. Si nos vamos aquí, solicitudes de presupuesto, presupuesto de proveedor, orden de compra, albarán, factura y pago. Coincide. De acuerdo, pues vámonos a los proveedores. Vamos a meter el proveedor 1, como digo, no nos vamos a complicar. Proveedor 1, vamos a llamar webinar. Proveedor 1 webinar. Le vamos a dar a guardar. En el caso de los clientes sí tenemos que poner más información, pero aquí no es obligatorio. Por supuesto, aquí podríamos meterle también los contactos. Vamos a insertar el proveedor 2. Proveedor 2 de webinar. Y ahora, en este caso, para solicitar presupuesto, vamos a aprovechar un acceso directo que tienen los proyectos seleccionando uno de los servicios dentro de ese proyecto. Vámonos al proyecto, que como vemos, ya aprovecho un poco para introducir inteligencia de negocio. Como veis, pues aquí ya es un proyecto perfecto, ¿no? De momento nada más que tenemos ventas, pero ya sí que podemos analizar bastantes cosas. De este proyecto tenemos contratado 11.574, tenemos una producción que coincide con la certificación
y sabemos que nosotros tenemos pendiente de certificar pues el restante, 5.700. Como no tenemos compras, el margen bruto pues es alucinante. Actualmente todo lo que tenemos son ventas y como veis aquí aparecen también ventas, pero eso lo vamos a cambiar. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Porque vamos a insertarlo en compra. Vamos a cargar el contrato, pues ahora vamos a decirle, vamos a seleccionar esta partida y vamos a decir que queremos generar una solicitud de presupuesto. Clicamos aquí, esa partida de solicitud de presupuesto, vamos a seleccionar el proveedor 1, el presupuesto no, perdón, los proveedores, webinar 1 y el webinar 2, y vamos a efectuarle una solicitud de presupuesto. Es decir, nosotros vamos a exportar al PDF para que lo veáis, vamos a incluir todos los proveedores, ¿no? Esto es lo que hace generar un descargable que, como veis, te tiene el precio vacío para enviárselo a los proveedores y los proveedores nos tienen que rellenar ese precio de ese servicio. Le estamos diciendo, oye, proveedor 1 y proveedor 2, ¿cuánto me va a costar la instalación y configuración de módulos? Entonces, el proveedor 1 y el proveedor 2 nos van a enviar esa información. Y nos encontramos ahora mismo en solicitud de presupuesto. Lo que vamos a hacer es meter dos presupuestos de proveedor asociados a esa solicitud de presupuesto. Pues vámonos, estamos aquí en la solicitud de presupuesto, ya la tenemos metida, vamos a generar presupuesto y vamos a seleccionar el proveedor 1, vamos a decir el presupuesto 001 para el caso del proveedor 1, en este caso pues vamos a poner que nos lo pone a 7 euros, ¿de acuerdo? Y ahora ya tenemos un presupuesto del proveedor, vámonos de nuevo a la solicitud y vamos a seleccionar el proveedor 2. En este caso generamos el proveedor 2, el número, vamos a poner el presupuesto 2, en este caso vamos a poner que son 6 euros, ¿de acuerdo? Aquí está claro porque lo podemos ver de memoria que el presupuesto más económico va a ser el proveedor 2, pero vosotros imaginaros que tenemos una solicitud de presupuesto compleja con muchas partidas. Entonces, en ese caso, los sistemas de información ofrecen lo que se conoce con el nombre de comparativa de mínimos. Nosotros vamos a poder comparar de una forma rápida cuál es el precio mínimo dentro del conjunto de presupuestos que están asociados a esa solicitud, ¿no? En este caso es un ejemplo muy sencillo, está claro que tenemos el precio mínimo de 6.000 euros, pero aún así, aunque el sistema te lo marque en rojo, aunque el sistema te lo ponga el primero dentro de la tabla resumen, somos nosotros los que seleccionamos a quién emitir la orden de compra. ¿Por qué? Porque imaginaros que puede darse el caso que hay una diferencia mínima, que sean de pequeños euros, cuando la calidad del segundo proveedor, del otro proveedor un poquito más caro, es mejor, ¿no? En ese caso, siempre debemos de ser nosotros los que tengamos la última palabra y decidamos a quién realizarle la orden de pedido. Generaríamos la orden de compra, en este caso una única orden de compra, y como vemos, tenemos una nueva entidad que se correspondería con esto. Tenemos la orden de compra que le estamos diciendo al proveedor, oye, se la podemos enviar por mail, de nuevo se la enviaría al mail del proveedor, le estoy diciendo, oye, te estoy comprando una instalación y configuración de módulos, 1.000 módulos a 6 euros, ¿de acuerdo? El proveedor se pone a trabajar, nos va instalando los módulos, nos va enviando los módulos. Imaginaros, vamos a hacer aquí en este caso el ejemplo que nos instala 500 módulos y con lo cual nos envía un albarán de 500 módulos y nosotros lo debemos de modelar en el sistema con esta entidad. ¿Cómo generamos un albarán a partir de una orden de compra? Tan sencillo como lo siguiente. Le daríamos al botón de generar albarán. Como el albarán está conectado a una orden de compra, podemos incluso controlar lo que tenemos ya consumido. En este caso tenemos contratado 1.000, hemos consumido 0. Vamos a decir que el albarán es de 500. Incluso vamos a imputarlo ya al proyecto. Como he dicho anteriormente, aquí vemos cómo tenemos que realizar la imputación. Si nosotros tenemos ya un gasto en el sistema, como he dicho al principio. Ese gasto tenemos que decirle a dónde va. En este caso vamos a decirle que es una imputación directa, el grupo y el tipo de momento no lo vamos a rellenar, decimos que pertenece al capítulo instalaciones, le damos a OK, ya tendremos la imputación y ya si nos vamos al proyecto, ya vemos
cómo la cosa cambia. Es decir, nosotros ya el margen bruto que tenemos, aun siendo bueno, ya es un margen real. ¿Por qué es un margen real? Porque ya tenemos ventas y tenemos compras. Ya tenemos la realidad que tenemos una venta de 5.000 euros y tenemos compras por el valor de 3.000, con lo cual el margen bruto que me está dejando es de la diferencia, ¿no? De 2.000 y pico, de 2.700, ¿no? Pues vosotros imaginaros esto que yo estoy haciendo de forma rápida en un ejemplo sencillo, toda la empresa trabajando contra el mismo sistema que se está alimentando en tiempo real, y nosotros como responsables, en primer lugar, podemos ver una fotografía general de la empresa, y por otro lado, aquellos que seamos project managers responsables del proyecto, tenemos unas herramientas muy valiosas para controlar el proyecto, estemos donde estemos, ¿no? Nada, pues ya para completar el proceso de compra, ya tenemos un albarán, pues vamos a ver cómo sería la factura que posteriormente el proveedor me envía. Pues nada, tan sencillo como nos iríamos a los albaranes de proveedor. Tenemos que tener el último albarán de proveedor aquí insertado, que sería este albarán, y le daríamos a generar factura de proveedor. Aquí sencillamente tenemos que rellenar los datos de la factura que nos vengan, ya la factura de proveedor, la que fuera. Podemos incluso subirle un documento, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, imaginaros que la factura nos la envían en PDF, nosotros podíamos subirla como documento asociado. Seleccionamos los albaranes relacionados con esa factura, aplicamos el IVA, el valor de retenciones en el caso de que sea un profesional, y ya nos encontraríamos en esta fase dentro del proceso de compra. Tendríamos una factura de proveedor que está pendiente de pago. Si nos vamos, del mismo modo que hemos visto las ventas, si nos vamos a las compras al pendiente de pago, vamos a ver aquí cómo tendríamos, pues no me acuerdo cuál era, vamos a ordenarla por la fecha, proveedor de webinar que tenemos aquí. Vemos, está aquí, quería irme al listado, disculpad, para que veáis también cómo de forma del listado podemos realizar el pago. El sistema está implantado con un módulo de aprobación de facturas, es decir, una factura no puede ser pagada a no ser que alguien con permiso suficiente la apruebe. El mecanismo de aprobación es tan sencillo como que yo, que tengo permiso si soy su administrador, lo aprobaría, y en el momento que lo apruebo se me habilita el dinerito para insertar el pago rápido. Y aquí lo que vamos a hacer es insertar el pago. Vamos a realizar, por supuesto, podemos hacer pagos parciales, en este caso vamos a hacer el pago total, 6.630, y ya automáticamente, como vemos, daríamos el pago por terminado. Entonces, ya hasta aquí tendríamos realizado un proceso de venta y un proceso de compra para un determinado proyecto. Y nosotros, como he dicho al principio, el sistema de implementar inteligencia de negocio tiene una capacidad de análisis, despliega una cantidad de informes que nos va a permitir a nosotros asimilar, evaluar esa información y tomar decisiones. Os voy a poner un ejemplo de informe que podemos tener para el caso del proyecto que acabamos de ver. Caso que habéis visto, aparte de la gráfica que tenemos aquí evidente, a mí un informe que me gusta mucho es el informe resumen ejecutivo, que es un informe muy sencillito, ¿vale? Como veis aquí, además es el proyecto sencillito, donde nos dice por cada proyecto el contrato que tenemos, la producción, es decir, las ventas y el gasto que hemos tenido. Y como he dicho al principio, todas las cifras en el sistema son clicables. Nosotros no nos vale, no nos basta solo con conocer que tenemos 3.000 euros de gasto. Debemos saber esos 3.000 euros de dónde proceden, por lo cual si yo clico en esos 3.000 euros, me va a acceder al módulo de inteligencia de negocio para poder conocer que esos 3.000 euros proceden en concreto de ese albarán que yo acabo de meter. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí tendría acceso de una forma rápida basada en un sistema de enlaces para saber de dónde aparece la información, que en muchas ocasiones nosotros detectamos errores. La inteligencia de negocio, ¿qué es lo que nos proporciona también capacidad de análisis? Pues no solamente a nivel de proyecto, que más bien le puede ser de gran utilidad para los gestores de proyectos, jefes de obra, responsables, etcétera, etcétera, sino también a nosotros los que somos directivos de las empresas para conocer, no solamente con la información del dashboard, para conocer el estado real de la empresa como un todo. Y para ello tenemos el módulo de inteligencia de negocio,
el conjunto de informes que, como veis, es un informe vasto, ¿no? Es un conjunto de informes que podemos obtener muy grande, no solamente de un determinado proyecto, sino que podría seleccionar varios proyectos en conjunto y ver. A mí en concreto me gusta mucho este informe, que es un informe de avanzado de empresa que representa de una forma muy gráfica el estado de salud de la empresa. Del mismo modo que nosotros habíamos visto al comienzo de la exposición del caso de uso que teníamos en el dashboard una serie de gráficas que en concreto cogían unas cuantas dimensiones de inteligencia de negocio. En este informe se cogen todas las dimensiones de inteligencia de negocio. Es decir, podemos ver, analizar la empresa en el periodo que yo he seleccionado, pues a nivel global, las ventas y las compras que tengo. Podemos analizarlo por colaborador, vamos a verlo aquí para que lo vean mejor, por colaborador. Si nosotros, a lo mejor si tenemos dentro del RP los módulos CRM o queremos controlar las ventas que tienen los diferentes comerciales, eso se pueden asignar dentro de la factura o dentro de la certificación. Podemos analizarlo, el margen que tenemos por mes, por trimestre. Os recuerdo, todo aquello, yo la regla que siempre digo en mis clases, no todo aquello que venga después de la palabra por representa una dimensión de inteligencia de negocio. Aquí tenemos la dimensión trimestre, ver qué trimestre es el que nos resulta más beneficioso, cuáles son los clientes que tenemos más beneficiosos. Por supuesto, podemos marcar cambiar el tipo de gráfica, el margen por sector. Como he dicho anteriormente, antes habíamos marcado, me parece que era de administración, pues fijaros, aquí coinciden ya las 5.787 de ventas que se le hemos dado a ese cliente, ya me están apareciendo aquí. Margen por proyecto, margen por tipo de proyecto, en definitiva. Y por supuesto, esto también es exportable a PDF, ¿no? En definitiva, lo que quiero que os quede claro es que vamos a tener, en los gráficos de fondo, vamos a tener unas herramientas no solamente para poder controlar los procesos de mi empresa, el día a día, sino que también ese día a día va a ser desgranado en las diferentes tablas de hechos de inteligencia de negocio, que también, por cierto, se pueden consultar aquí de forma individual, de forma que nos permitan a nosotros asimilar esa información, analizarla y poder tomar decisión. ¿De acuerdo? Y nada más. De momento, mi exposición termina aquí, a falta de las dudas que tengáis. Y simplemente quería transmitiros eso, por repasar, que sepáis que los sistemas de información, los RP, básicamente lo que hacen es digitalizar los mismos procesos de la realidad reales que tenemos el día a día en nuestra empresa, meterlos dentro de un ordenador, por decirlo así, y luego, por otro lado, pues darte capacidad de análisis mediante herramientas como la que estamos viendo aquí de inteligencia de negocio. Y nada más, José Luis. Pues Antonio, muchísimas gracias lo primero porque ha sido interesantísimo y sobre todo te agradezco porque ha sido absolutamente práctico. No hay nada mejor que un buen ejemplo para entender. En este caso, de la mano de Global Gest, de desarrollo TIC y la herramienta Global Gest, pero ya hemos visto una horita que no da tiempo a sacarle todo el jugo de lo que tiene este programa, que es que nos ayuda desde el momento que un trabajador entra por la puerta y tiene que fichar hasta la última relación, puede incluir el módulo CRM. Es un sistema de información que nos permite, bueno, agilizar la gestión diaria de la empresa de una manera extraordinaria, ¿no? Y yo recordaros que el que quiera participar, que podéis alzar la mano y podemos dar incluso paso para que realicéis vuestras preguntas en directo, comentéis con Antonio alguna cuestión. Yo creo que la exposición ha sido absolutamente clara en las posibilidades de desarrollo de las posibilidades de uso del RP. Y nada, esperar a ver si alguien tiene alguna cuestión. Bueno, parece que no. De estas cosas nunca sabe uno si es que la ha explicado demasiado bien. Siempre hay duda. Yo me he enterado perfectamente, me ha encantado la exposición, te lo agradezco de verdad. Os Muchas recordamos gracias. que os enviaremos en un par de días, tres, un enlace para que tengáis disposición a vuestra disposición poder volver a visualizar la jornada y os pasaremos los datos de contacto para que podáis contactar también con Antonio. Darte las gracias, Antonio. Y nada, esperaros aquí en las próximas jornadas a los participantes. Y tenemos una pregunta. Un segundito.
Sí. Mira, nos comenta Diego Corral Molero, perdón. Dice, buenas, ¿podrías enseñar un poco la parte de recursos humanos? ¿Tiene Sí, posibilidad? sí, 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 sí. A ver, de nuevo, nosotros tenemos muchos modos, el sistema es muy parametrizable y configurable en función de las necesidades que tengan las empresas, ¿no? En concreto, este tiene, por ejemplo, implantado el registro de jornada laboral, control de nóminas y cursos de formación. Vamos a ver un poco el módulo de trabajadores para que veáis lo que se puede controlar, aparte de asociar la documentación. Podemos también tener un sistema de gestión de documentos y de vigilancia en la salud, ¿no? Nosotros podemos ir estableciendo los diferentes reconocimientos médicos por los que deben pasar nuestros trabajadores y esos reconocimientos médicos conectarlos con el sistema de calendario unificado de Global Health a través de este botón. ¿Esto en qué desemboca? Desemboca en que nosotros en la parte de inicio, dentro del calendario compartido, podemos ver no solamente aquí el conjunto de citas de forma reducida, sino que tenemos un conjunto de eventos de calendario que nos van a nosotros como responsables a decir, pues bueno, el conjunto de vencimientos relacionados con los trabajadores que tengamos en ese momento. Otro de los aspectos muy importantes y que está muy valorado, que ahora mismo no lo tenemos implantado, es el portal del trabajador. Me explico. Alineado con este ERP, tenemos una aplicación compatible para móviles donde son los trabajadores que se conectan. Es una aplicación muy sencilla, con un nombre de usuario y contraseña, y establecen, por un lado, las horas de entrada y por otro lado, las horas de las salidas, y también pueden establecer los partes de trabajo. Aquí no me he entretenido en explicarlo porque es un aspecto que lleva un poco más de tiempo. Uno de los aspectos más difíciles que tienen las empresas es controlar la distribución de costes de los trabajadores a los diferentes proyectos, ¿vale? Es decir, yo tengo una empresa como la mía, por ejemplo, tengo un conjunto de proyectos, la nómina de tal persona, si son 1.000 euros, por poner un ejemplo, ¿cómo distribuyo esos 1.000 euros a lo largo de los diferentes proyectos? Pues eso se realiza, lo modelamos normalmente de forma tradicional con los partes de trabajo. Pues he estado 3 horas trabajando en este proyecto, otras 2 horas y al final del mes dividimos. Pues esta aplicación que os invito, que eso no lo he dicho y lo recuerdo, a que os paséis por el canal de YouTube de Global Health, donde tenéis estas mismas funcionalidades que estoy nombrando ahora, desarrolladas con vídeos explicativos en profundidad, y en concreto tenemos una del portal de trabajador, donde vemos cómo los trabajadores meten los partes de trabajo y esos partes diariamente son traducidos a costes de trabajador en el sistema. Espero que haberlo respondido, Diego. Diego, sí, bueno, yo creo que está respondida, pero si tienes cualquier cuestión, vamos, igualmente puedes entrar en directo si tienes alguna cuestión más. Pues en principio no tenemos ninguna otra pregunta. Antonio, nuevamente darte muchísimas las gracias por... Sí, dice Diego que ha quedado aclarado el Muy asunto. bien. Darte las gracias. Ya sabéis que nuestra jornada durante 2024-2025 la seguiremos replicando. Incluso hay opciones de hacer alguna en modo presencial, por tenerlo presente. Y sin más, bueno, pues daros las gracias y hasta la próxima. Muy bien. Hasta Muchas gracias, luego. Antonio. Hasta luego. Hasta luego a todos.